policía seguía la pista de un coche robado cuando se quedó paralizado. Al otro lado del pavimento agrietado de un aparcamiento olvidado, un par de ojos ámbar lo clavaron y algo en su interior se desmoronó. Era Axel, su perro retirado, hambriento, sucio, abandonado. Pero, ¿cómo terminó así un héroe condecorado? Lo que Patrick Monroe descubre a continuación destapará un rastro de traición, archivos ocultos y una verdad que sacudirá todo el sistema. Lo que sucedió después te hará llorar y te devolverá la fe en la lealtad, la justicia y las segundas oportunidades. Pero antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu país en los comentarios. Me encantaría ver hasta dónde llega la historia de Axel. Y si crees que todo perro merece algo más que ser olvidado, suscríbete porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre la lealtad para siempre. El invierno en Raven Creek tenía una quietud que se te metía en los huesos y hacía que todo pareciera más frágil, más olvidado. Era la última hora de la tarde de principios de enero, y el cielo sobre el pueblo de Oregón estaba cargado de nubes plateadas. Las calles estaban casi secas, pero las manchas de nieve de la última tormenta persistían en los rincones como recuerdos que se negaban a derretirse. Patrick Monroe, detective de 36 años del Departamento de Policía de Raven Creek, se subió la cremallera del abrigo de su departamento para protegerse del frío. El viento traía consigo el olor a goma vieja y gasolina, un recordatorio de que se acercaba a la gasolinera abandonada del sur, cerca de Alderlot. Parecen cables tensos. No solo vivía a la intemperie. Alguien lo sujetó. Patrick apretó la mandíbula, así que no se fue sin más. No, dijo Megan en voz baja. Estaba herido, maltratado deliberadamente. Se levantó de la silla y empezó a caminar de un lado a otro, con todos los músculos del cuerpo tensos por la ira. Sus registros se han perdido, borrados del sistema. A Axel se jubiló y lo reasignaron después de que me lesionara. Supliqué que lo adoptaran, pero dijeron que lo enviarían a un centro de seguridad. Megan hizo una pausa. ¿Alguna vez te dijeron dónde? No, y ahora es como si nunca hubiera existido. Se puso de pie, sacudiéndose los guantes. Entonces quizás sea hora de preguntarnos quién tenía la autoridad para tomar esa decisión. Patrick no respondió de inmediato. Miró a Axel, el perro, que ahora dormía un poco, con la respiración entrecortada pero constante. Patrick tenía la mirada de alguien esculpido en tormentas silenciosas. Alto, delgado y de hombros anchos. Su cabello castaño corto siempre estaba bien cortado. Sus ojos gris acero eran penetrantes, observadores y a menudo cansados, aunque pocos lo notaban. «¿Sabes?», dijo Megan con más suavidad. «Ya he visto cosas así. No es frecuente, pero perros rescatados, animales de servicio retirados, a veces desaparecen. A veces se venden. Mano de obra barata. Contratos de seguridad clandestinos. Se supone que es ilegal, pero ¿quién lo rastrea? ¿A quién le importa cuando solo es un perro?». Patrick la miró de repente. «Con nuestro lector se refiere Ota me importa. Lo sé, dijo. Por eso vine yo. Sollozó, frotándose la cara. ¿Puedes mantener esto en secreto por ahora? Al menos hasta que descubra quién más podría estar involucrado. Megan asintió. Por supuesto. Registraré un registro privado con una identificación falsa de antibióticos por ahora. Pero necesita comida, calor y alguien en quien volver a confiar. Patrick se arrodilló junto a Axel y le puso una mano en el hombro. «Me tiene». Afuera, la nevada arreciaba, cubriendo el pueblo con un manto blanco y silencioso. Pero dentro de la silenciosa comisaría, había estallado una tormenta, y Patrick Monroe apenas comenzaba a comprender la profundidad de la traición. Era conocido por su tenacidad silenciosa. Alguien que no hablaba mucho en la comisaría, pero que nunca dejaba que un caso se congelara. A la mañana siguiente, Raven Creek despertó bajo un cielo gris y apagado y una cortina de sueño que se aferraba a todo como el arrepentimiento. Patrick llegó temprano a la comisaría. El frío le atravesaba el abrigo al subir los escalones de piedra. No había dormido mucho. Axel había pasado la noche acurrucado en un rincón de la sala, retorciéndose de vez en cuando o emitiendo un gemido bajo y entrecortado.
Patrick se había sentado con él hasta casi el amanecer, leyendo viejas notas del caso en voz alta como si fueran cuentos para dormir, con la esperanza de que el sonido de su voz le permitiera encontrar un lugar seguro. El archivo de la comisaría olía a papel viejo, polvo y manchas de café. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, parpadeando cada pocos segundos como un mal recuerdo. Estaba escondido en el sótano del edificio, tras una puerta metálica abollada con un cartel que decía: «EGA solo personal autorizado para registro SEO». Dentro, filas de archivadores beige se extendían de pared a pared, con sus cajones metálicos etiquetados con tinta descolorida y cinta adhesiva. Patrick conocía bien esa habitación. Una vez pasó 3 días seguidos, aquí abajo resolviendo un caso sin resolver relacionado con una serie de incendios provocados. Pero hoy no buscaba a un criminal, buscaba a un fantasma. Pasó de largo los cajones principales y se detuvo en el estante de la esquina, marcado como CNUEV, activos retirados, archivados. Se decía que la explosión en Blackthorn de hace 3 años lo cambió. Ese día, Axel lo salvó, lo arrastró entre fuego y metralla mientras Patrick sangraba, gritaba y se aferraba a la conciencia por los pelos. Era una sección olvidada, encajada entre viejas sillas de escritorio y una caja de placas oxidadas de los años 90. Las cajas estaban polvorientas y dobladas, apiladas de forma irregular, como si las hubieran rebuscado sin cuidado. Sacó la etiquetada del 2018 al 2020. Dentro, carpetas amarillentas con pestañas de colores reposaban en un orden frágil. Hojeó hasta encontrar un formulario con una letra que reconoció como suya: el registro de despliegue del 9 Axel Monroe Patrick. Pero había una nota adhesiva pegada, escrita con rotulador rojo grueso: «He transferido a Gray Line Defense U». Patrick se quedó sin aliento. Hacía años que no veía ese nombre. Gray Line Defense. Cuando se recuperaba de sus lesiones, corrieron rumores por el departamento sobre perros retirados que estaban siendo subcontratados a empresas de seguridad privadas en lugar de ser adoptados. Recordó que algunos oficiales expresaron su preocupación, pero no se resolvió nada. Los contratos se sellaron, los registros se mantuvieron por encima de la autorización, y el asunto se desvaneció a medida que surgían nuevos problemas. Escaneó el documento, pero no había dirección, solo el nombre de la empresa, un número de contacto borroso y las iniciales ESM junto a la nota de reasignación del controlador. Nadie conocido. De vuelta arriba en su oficina, Patrick marcó el número, pero solo escuchó una voz robótica: «Este número ya no está disponible». Claro. Después de eso, nunca volvió a hablar del perro. Oficialmente, Axel había sido reasignado. Buscó en la base de datos del registro mercantil y tecleó Gray Line Defense. El resultado apareció al instante: Gray Line Defense Solutions. Estado inactivo. Domicilio social cerrado hace 18 meses. La dirección indicada estaba en un polígono industrial cercano, a 24 kilómetros de la ciudad. Patrick lo anotó. Aunque el edificio estuviera abandonado, aún podría contener registros o respuestas. Al recostarse en su silla, su teléfono vibró. ¿Tienes un minuto? Solo recuerda algo que pueda importar. Patrick le respondió y la invitó a la comisaría. 15 minutos después, Megan entró en su oficina, sacándose la nieve del abrigo y agarrando una taza de viaje con algo que olía a té de clavo. «Traje sobornosio», dijo con una leve sonrisa, entregándole la taza. Tenía la mirada cansada pero alerta. «¿O qué recordaba Sue?», preguntó. Se sentó y apoyó las manos en las rodillas. Extraoficialmente, había desaparecido. Las botas de Patrick crujieron contra el pavimento arenoso al cruzar hacia el terreno baldío. Fue hace unos 3 años. Recibió una llamada de alguien que dijo que participaba en una iniciativa federal de reubicación de unidades caninas. Me pidieron que fuera a un almacén a las afueras de la ciudad para administrar sedantes a un grupo de perros con problemas de comportamiento. Patrick frunció el ceño. ¿Qué clase de almacén? Un muelle de carga grande, viejo y aislado, sin marcas. Dentro había al menos 10 perros, todos con bozal y enjaulados. No parecían perros callejeros,
Tenían tatuajes de estilo militar en las orejas. Uno incluso tenía una cicatriz cerca del ojo, como si hubiera estado en una explosión. ¿Recuerdas dónde era esto? Yo no entonces, pero ahora que lo pensaba, hizo una pausa. Estoy casi seguro de que es el mismo parque industrial donde Greyline tenía sus oficinas. Reconocí la unidad en tu foto de la base de datos. Patrick se inclinó hacia adelante. ¿Viste lo que les pasó a los perros? No, solo estaba allí para sedarlos. Un hombre firmó mi factura. Se llamaba Dean O'Donnell, algo así. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, pintando el concreto con largas y pálidas franjas. Tenía un portapapeles y un cordón, pero no tenía credencial. Cuando terminé, me dijo que me fuera. Dijo que el equipo de reasignación se encargaría del resto. Patrick apretó la mandíbula. ¿Crees que los estaban vendiendo? No lo sé, pero no los estaban adoptando, eso seguro. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Patrick metió la mano en su cajón, sacó la placa desgastada de Axel y la dejó entre ellos, sobre el escritorio. Quien quiera que intentara borrarlo no esperaba que alguien viniera a buscarlo. Megan miró la etiqueta y luego volvió a mirar a Patrick. Entonces, asegurémonos de que se arrepientan y... A mediados de semana, la nieve en Raven Creek había empezado a derretirse, dejando al descubierto los tonos marrones y verdes apagados de un pueblo invernal y cansado. El sol no había salido en días, y un frío húmedo flotaba en el aire como una respiración contenida demasiado tiempo. Dentro de la pequeña casa de Patrick, al borde de la calle Whitlow, Axel yacía acurrucado en un rincón junto al radiador, respirando con más normalidad y siguiendo con la vista cada movimiento en la habitación. Aún no había ladrado, pero había una nueva lucidez en él, un destello de presencia que regresaba. Patrick había despejado su agenda para la semana, apuntándose a tareas ligeras de escritorio. Se suponía que estaba siguiendo una pista de una banda de robo de autos. Axel lo necesitaba. La confianza debía reconstruirse poco a poco. Esa mañana, Patrick se sirvió café y abrió la puerta trasera para que entrara el aire. Axel se levantó y se acarició, con pasos vacilantes pero mejorando. Patrick salió al patio trasero con su taza y se quedó quieto mientras la brisa le acariciaba la piel. Entonces llegó el sonido. Un graznido corto y agudo. No cercano, pero familiar. Axel se quedó paralizado. Bajó la cola, con las orejas planas. Luego salió disparado, agachándose bajo la mesa del porche y apretándose bajo el banco. No gimió, solo gruñó bajo y profundo. A Patrick se le revolvió el estómago. No tenía miedo. Lo recordaba. Más tarde ese día, Patrick condujo hasta el parque Willowbrook, una modesta extensión de bancos verdes y agrietados justo detrás de una gasolinera y una tienda de segunda mano. Había sido el lugar que, según Sarah, Axel frecuentaba antes de que Patrick lo encontrara. Pensó. Recorrió el perímetro buscando algo fuera de lugar. Había habido reportes de vehículos desmantelados abandonados en la zona, pero algo más lo atraía. Un sonido, un leve roce contra el metal, una suave exhalación, casi un ladrido. Al aparcar cerca de la entrada del sendero, captó movimiento. Al otro lado de la calle, aparcado frente a una tienda de mascotas cerrada, había un vehículo. Una camioneta Ford Expedition, último modelo, con la pintura color arena. La pintura era opaca y polvorienta, sin matrícula delantera y solo una parcialmente oculta en la trasera. Los cristales eran tintados. El motor estaba en marcha, el escape resoplando en nubes rítmicas. Patrick entrecerró los ojos y se recostó en las sombras de la patrulla. Observó. La camioneta permaneció inmóvil durante varios minutos. Luego, lentamente, la puerta del conductor se abrió. Un hombre salió. Era alto, medía fácilmente más de 1.8 metros, de complexión delgada, vestía una chaqueta táctica gris, vaqueros sencillos y botas negras desgastadas. Su postura era extrañamente rígida, de una rigidez militar. Pero lo que más impactó a Patrick no fue su forma de moverse, sino lo poco que se le veía. Cerca de la esquina de la cubierta de la isla de combustible derrumbada, acurrucado contra el marco oxidado de un surtidor, yacía un perro. Un gorro negro le cubría la cabeza. Una mascarilla médica le protegía la mitad inferior del rostro. Llevaba guantes finos de cuero, de esos que se usan no para abrigarse, sino para ocultarse.
El hombre encendió un cigarrillo con un movimiento preciso, dio 2 caladas lentas y volvió al coche. Sin teléfono, sin hablar, solo observando. Patrick sacó sus binoculares de la guantera y enfocó. Los ojos del hombre eran pálidos, quizá azules o grises, difíciles de distinguir desde el ángulo, pero no miraban al azar. Estaban fijos en el parque y en la esquina cerca del banco roto, justo donde Patrick había visto a Axel. Pasaron unos minutos antes de que la camioneta diera marcha atrás y girara por un camino lateral, desapareciendo tras el viejo almacén de madera. Patrick lo alcanzó y lo siguió. Se mantuvo a 1 cuadra de distancia, con las luces apagadas. La camioneta conducía sin rumbo por el pueblo, sin acelerar, sin detenerse mucho. Solo lo justo para seguir adelante, como si el conductor quisiera estar cerca de algo o alguien, pero no quisiera ser visto. Finalmente, la camioneta entró en un callejón detrás del motel Fairway en North Platte. Aparcó bajo una luz rota, cerca de los contenedores traseros. El motel era conocido por 2 cosas en Raven Creek: trabajadores temporales y gente que no quería ser encontrada. Patrick se detuvo en el restaurante de enfrente y esperó 10 minutos. Luego, 20. Nadie volvió a salir del vehículo. Sin collar ni placas. Patrick regresó a casa con la cabeza dando vueltas. Esa noche, se lo contó a Megan por teléfono. ¿Crees que esté vigilando a Axel?, preguntó. Creo que está considerando el lugar donde solía ir Axel, respondió Patrick. Lo que significa que sabe que el perro sobrevivió. ¿Podría ser alguien de Greyline? La voz de Megan sonaba tensa. ¿O alguien que sabe dónde estaba Axel antes de que yo lo viera? Se quedaron en silencio un rato. El zumbido de la estática llenó el espacio entre sus pensamientos. Entonces Patrick recordó la reacción de Axel al oír la bocina. Fue al cajón de su escritorio y sacó un pequeño altavoz negro. Revisó una lista de sonidos de bocina de coche en una base de datos pública y pulsó el botón de reproducción en silencio en cada uno, tum, tum, tum. Al cuarto tono, un tono doble, corto y agudo, Axel se sobresaltó de su sitio cerca de la calefacción. Metió el rabo entre las piernas y volvió a esconderse debajo de la mesa, gimiendo bajo. El mismo sonido que la camioneta. Patrick apagó el sonido y se arrodilló junto al banco. Era tranquilo, chico. Su pelaje estaba enmarañado y desigual. Las rayas canela y negras estaban opacadas por la suciedad. No está aquí, Yu. Axel no se movió. Patrick se sentó allí con él un buen rato, con la mano apoyada suavemente en el lomo del perro. Su mente daba vueltas, no solo de rabia, sino de miedo. Esto no había terminado. Alguien buscaba al perro. Alguien que no estaba listo para que encontraran a Axel. Eran poco más de las 2 de la madrugada, cuando Patrick aparcó su patrulla sin distintivos a media manzana de la puerta oxidada, que daba acceso a la zona industrial abandonada. La niebla gélida se extendía sobre el asfalto agrietado, arremolinándose alrededor de los muelles de carga vacíos como una advertencia silenciosa. Raven Creek dormía bajo un manto de niebla y frío, pero Patrick sentía latir fuerte en las venas. No se lo había dicho a nadie, ni a Megan, ni a la central. Si alguien vigilaba a Axel, esperar refuerzos solo dejaría rastros. Debía hacerlo en silencio. Caminó los últimos 100 metros en silencio, atravesando un trozo de hierba seca y palés rotos. El almacén 14 se alzaba imponente. Una vieja estructura de hormigón con techo de acero corrugado se derrumbó parcialmente al otro lado. La mayoría de las ventanas estaban destrozadas y las cerraduras de las puertas oxidadas. La criatura estaba acurrucada, con las costillas claramente visibles a través del pelaje, pero sus ojos, ámbar, inconfundibles, se encontraron con los suyos. Pero no era el deterioro lo que preocupaba a Patrick. Era el silencio. Una especie de silencio deliberado, como si el lugar albergara un secreto que no estaba dispuesto a revelar. Se arrodilló junto a la entrada lateral, donde un panel de acero colgaba torcido de sus bisagras. Tras una última mirada al patio, se deslizó dentro. El olor lo impactó primero. Óxido viejo, moho y algo más penetrante, antiséptico. El aire era más frío dentro que fuera, como si la pared de hormigón aún le recordara para qué servían. Las botas de Patrick resonaban débilmente mientras avanzaba en la oscuridad, con solo su linterna abriéndose paso por un estrecho camino. Atravesó un pasillo flanqueado por estanterías vacías,
archivadores caídos y cajas de envío rotas. Pero más adentro, cerca de la zona de carga trasera, lo encontró. Filas de grandes jaulas de acero, algunas aún cerradas, otras derrumbadas en montones retorcidos. El suelo bajo ellos estaba manchado, con algunas manchas más oscuras que otras, y viejos cuencos de comida estaban esparcidos por el suelo, algunos aún con restos de pienso seco. Una gruesa cadena de hierro estaba atornillada a una pared, con una cuerda deshilachada colgando de un extremo. Patrick se quedó paralizado. Su pulso se detuvo. «Axel», susurró. El perro se estremeció. Patrick sintió una opresión en el pecho. Esto no era un almacén. Había sido un lugar de contención. Mientras observaba la habitación, vio un escritorio contra la pared del fondo, parcialmente enterrado bajo una lona de plástico. Lo retiró, revelando una caja de archivo, un monitor roto y un montón de etiquetas plastificadas. Abrió la caja y allí estaba. Manifiestos, registros de envío, no solo de perros, sino clasificados bajo códigos como tipo de activo, canino, jubilado, en activo y destino, NN23, KSX. Cada entrada incluía nombres de empresas imprecisos e identificaciones falsas de los manipuladores. Una hoja doblada y guardada en la parte trasera de la carpeta contenía una lista de 10 perros, todos marcados como enviados, con una fecha al lado y la identificación de Axel, 9, al 22.871. Junto a ella, otro nombre, el del adiestrador, asignado a W. Dunlow. Patrick no lo reconoció. Buscó más en la caja y sacó un sobre manchado de agua. Dentro había un juego de fotos. La mayoría eran imágenes de vigilancia. Perros en jaulas, 1 o 2 con correa junto a hombres con chaquetas negras. Echó las orejas hacia atrás y emitió un gemido sordo, arrastrándose ligeramente hacia atrás bajo la bomba oxidada, como si esperara dolor. Pero la última foto dejó a Patrick paralizado. Era Axel, más fuerte, más corpulento, con el pelaje más limpio, pero inconfundiblemente, Axel. Estaba firme junto a un hombre con chaqueta gris y guantes oscuros, de la misma complexión y postura que el que Patrick había visto con la camioneta color arena. El rostro del hombre estaba casi oculto, de espaldas a la cámara. Pero lo que dejó helado a Patrick no fue la imagen. Fue la nota escrita, con tinta roja en el reverso. El trabajo aún no había terminado. Volteó la foto y la estudió. Axel parecía concentrado, alerta, pero sus ojos no eran los mismos. Estaban tensos, entrecerrados, intrépidos, pero resignados como un soldado sin opción. Patrick guardó cuidadosamente los documentos y las fotos en bolsas, con especial cuidado de no dejar a Prince atrás. Luego, antes de irse, revisó el resto del espacio una vez más, revisando detrás de las cajas y en las oficinas laterales. En una trastienda escondida bajo una taquilla metálica rota, encontró una última pista. Un albarán de envío con fecha de hace 2 años, que mostraba el traslado de 6 unidades caninas a unas instalaciones en Missouri. El nombre de la empresa remitente estaba tachado y reescrito con rotulador. Edo Gray Line West Division Temporary, Entrance. Patrick se arrodilló, sin importarle que el suelo estuviera húmedo y con lodo medio congelado. «Soy yo, amigo». Pero la dirección del remitente no tenía suite ni contacto, solo un apartado postal. Era suficiente para confirmarlo. Gray Line había estado traficando caninos a través de este almacén. De vuelta en casa, Patrick extendió los documentos sobre la mesa del comedor. Axel yacía cerca, observando con ojos cansados pero conscientes. Patrick cambió de nuevo al ver la foto. Algo asintió. No solo el hombre junto a Axel, sino el mensaje. El trabajo aún no ha terminado. ¿Era una amenaza, una advertencia o algo más profundo? Casi amanecía cuando Patrick se sentó de nuevo a la mesa del comedor, con los documentos del almacén extendidos en un semicírculo irregular alrededor de su portátil. Axel yacía cerca, con la cabeza apoyada en una manta doblada y los ojos entrecerrados, pero alerta. El perro aún no había ladrado, pero de vez en cuando sus orejas se movían hacia la voz de Patrick, como si estuviera empezando a recordar cómo escuchar. El viejo disco duro externo que Patrick había encontrado escondido bajo el panel del falso suelo del almacén 14, ahora sonaba silenciosamente junto al ordenador tras años de inactividad.
Estaba encerrado en una carcasa de aluminio negro abollada, desgastada y etiquetada solo con la palabra Sierra. Cuando Patrick lo conectó, no esperaba gran cosa. La mayoría de los archivos como este estarían cifrados, borrados o, peor aún, simplemente vacíos. Estoy aquí. El perro tembló. No avanzó. No ladró, pero tampoco corrió. Pero este no estaba vacío. Al principio, las carpetas eran solo cadenas de números codificados. RD 84932, OC 9 T 13. Pero al abrirlos, la verdad salió a la luz. Cada archivo contiene un nombre, número de serie, foto. Había más de 30 en total. 30 perros retirados, algunos de departamentos de policía, otros con antecedentes militares. Muchas de las entradas terminaban con destinos criptográficos. Contratista Balance Global Security, cliente privado, Nevada, reasignación internacional. Detalles. A mitad de la lista, Patrick encontró la identificación 9-2871, nombre Axel Handler, historial Monroe Patrick, 2015 a 2019, fecha de transferencia, 17/9/2020, cliente en Defense, estado logístico de Redline cerrado. Se le hizo un nudo en la garganta. Incluso había una breve nota de comportamiento adjunta. El perro reacciona en condiciones de confinamiento. Muestra una lealtad extrema a su anterior cuidador. Fue sedado durante el traslado. Se observó potencial de reacondicionamiento. De reacondicionamiento. Patrick notó una leve cicatriz en el flanco izquierdo, apenas visible bajo el pelaje apelmazado. Se recomienda asignarlo con un protocolo de alto control. Reacondicionamiento. La palabra le heló la sangre a Patrick. No fueron simples adopciones. Se vieron obligados a readaptarse. Perros retirados de sus unidades y vendidos a redes de seguridad privada como armas viejas desmanteladas. Las últimas carpetas incluían lo que parecen ser facturas en PDF firmadas con nombres falsos. Cada una contenía un escaneo de un contrato genérico, con iniciales, y una partida marcada como activo, retirado junto a un pago de $600 a $800 por perro. El valor total de la carpeta supera los $25 solo por los perros. Patrick se recostó en la silla, frotándose las sienes. No era negligencia. Era un sistema de mercado negro que se escondía a plena vista. El sonido de un coche entrando en la entrada lo incorporó de golpe. Megan anunció. Entró sin llamar. Hacía tiempo que se había ganado ese derecho y dejó un pequeño maletín negro sobre el mostrador. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta, y su uniforme azul estaba oculto bajo un abrigo marrón espolvoreado de nieve. Parecía agotada, pero concentrada. Llegué temprano. Lo siento. Un recuerdo lo asaltó. Una misión nocturna fallida. La metralla les atravesó los costados. La cicatriz coincidía. No pude dormir después de anoche, dijo, señalando con la cabeza los papeles. ¿Qué encontraste? Patrick la acercó. Véalo usted mismo. Recorrió los archivos, frunciendo el ceño cada vez más. Dios mío, susurró. Estaban todos vendidos. ¿Cómo es posible que nadie lo sepa? Borraron los registros. Toda pista lleva a una empresa que ya no existe o que se ha fusionado con otro nombre. Miró a Axel, quien los observaba con ojos tranquilos pero cansados. «Ea tiene suerteo», murmuró. «Eva, no creo que él se sienta así», respondió Patrick. Megan se acercó y se arrodilló junto a Axel. «Bueno», dijo con suavidad, «podría tener más suerte de la que pensábamos». Patrick se giró hacia ella. «¿Qué quieres decir?» Abrió el pequeño maletín y sacó un escáner de chip portátil. «Dijiste que su identificación original había desaparecido del sistema. Pero, ¿y si hay una fuente de respaldo?» Los ojos coincidían. Era Axel. Unos pasos lentos tras él hicieron que Patrick se girara. Encendió el dispositivo y lo pasó suavemente por el cuello de Axel, justo debajo de la base del cráneo. Un pitido. El escáner vibró suavemente y mostró una línea de datos. Chip detectado. Modelo 7,215. Cifrado personalizado de nivel 2.2. Y principal,
9 a 2871. Protocolo secundario. Red Line Custody. Patrick se inclinó hacia adelante. Ese es el nombre del archivo. Red Line Logistics. Pero esto es lo extraño. Megan dijo. Este chip sigue activo y ha sido sobrescrito. ¿Sobrescrito? Sí. Su identificación técnicamente aún es rastreable, pero el código del chip ha sido redirigido. No reporta ningún registro civil, solo a una red privada encriptada, lo que significa que alguien sabía dónde estaba todo este tiempo. Terminó Patrick. Megan asintió con tristeza. Exactamente. Y quienquiera que haya tenido acceso para reprogramar esto, no era un simple contratista de animales de mala calidad. Esto requiere equipo, autorización, alguien dentro. Patrick exhaló y se apoyó en el mostrador. Una anciana, envuelta en un abrigo lavanda abultado y un gorro rojo descolorido, tiraba de una pequeña carreta llena de envoltorios de bocadillos y termos. Volvió a mirar a Axel, quien sostuvo su mirada e inclinó la cabeza, con las orejas medio erguidas. «Ya tenemos suficiente», afirmó. «No solo para una queja, sino para una investigación». «¿De verdad vas a llevar esto a los mandos superiores?», preguntó Megan en voz baja. «Tengo que hacerlo», dijo sí. Ambos sabían lo que significaba. Seguir adelante con esto no solo provocaría problemas. Podría costarle la placa a Patrick, o algo peor. Pero en algún lugar, más perros como Axel seguían siendo utilizados, olvidados, prescritos, rotos. No bajo su supervisión. El viento aullaba entre los imponentes pinos de Raven Hill, como el crepúsculo que se desvanecía en la noche. Justo después de la última hilera de casas en Raven Creek, el bosque se convirtió en un laberinto oscuro, denso, frío y lleno de secretos. Patrick Monroe se encontraba bajo las ramas esqueléticas cerca del sendero de un guardabosques, vestido con una sencilla chaqueta marrón y un gorro calado hasta las orejas. Un teléfono prepago vibró una vez en el bolsillo de su abrigo. Aparece un solo mensaje. Todo claro. Se detuvo a varios pasos de distancia, frunciendo el ceño hacia la escena. «Ese perro es tuyo, señor». Rastro, un perro, dinero. Hace su vacío. Respiró hondo. Eso era todo. 2 días antes, Patrick había publicado anónimamente en un foro privado en línea bajo un seudónimo. A un cliente. Busca un perro de protección retirado para uso en seguridad. Entrenado, obediente, sin pregunta su. Apenas 48 horas después recibió una respuesta. Un guía llamado Lial se ofreció a reunirse cerca de Raven Hill para una prueba de campo. Patrick conocía el riesgo. Sin refuerzos del departamento, sin placa, solo un cable en el cinturón y el collar de rastreo de Axel conectado a la tableta de Megan en casa. Caminó lentamente por el sendero de tierra, sus botas crujiendo contra las finas capas de hojas congeladas, con la mirada fija en la maleza oscura. Pasó junto a 2 troncos rotos y un poste de metal oxidado. Entonces, una sombra se movió más adelante. De detrás de un grupo de pieles emergió un hombre alto y demacrado, de unos 40 y tantos años. Leal era fibroso, de piel pálida y curtida como la corteza, y una nariz torcida que, evidentemente, se había roto más de una vez. Vestía un polar táctico sobre pantalones de camuflaje y una gorra gris calada. Su mirada era penetrante y depredadora, escrutando a Patrick de arriba a abajo. Preguntó con voz ronca pero clara. «Lleva meses tumbado ahí, de vez en cuando». «Llegas temprano», afirmó. «Vine solo, como me pediste», dijo Patrick con voz firme. «¿Tienes al perro?» Lial señaló un punto más adentro del bosque. «Allá atrás». «King, no puedo acercarlo demasiado hasta que lo confirmemos». Patrick dio un paso al frente. «Necesito ver su temperamento». Pero Lial no se movió. Su postura cambió ligeramente, entrecerrando los ojos. «O algo no cuadrayo», dijo en voz baja. «O hueles a policía, o...». Antes de que Patrick pudiera responder, un clic resonó entre los árboles. Movimiento a su izquierda. Otro hombre, este más corpulento, salió de detrás de los árboles con un arma desenfundada. Patrick giró rápido, pero no lo suficiente. Un tercer hombre emergió tras él y le asestó un fuerte puñetazo en las costillas, derribándolo de rodillas. El aire le salió disparado del pecho. Tenía la vista borrosa.
patético, espetó Liao. Ota, deberías haberte quedado en tu patrulla. Patrick se levantó lentamente, sacándose la suciedad de los pantalones. ¿Le das de comer?, asintió acercándose. Patrick rodó de lado, intentando alcanzar el botón de pánico de su cinturón. Pero una bota le impactó con fuerza en la muñeca. Entonces, se oyó el gruñido. Desde lo profundo del bosque, un gruñido bajo y vibrante se abría paso entre las ramas. No era humano. Era algo primitivo, crudo y lleno de furia. Axel irrumpió entre la maleza como una bala que brotaba de la tierra. El pastor alemán se movió sin vacilar, una mancha de músculos canela y negros. Se abalanzó sobre el hombre del arma primero, derribándolo con la fuerza suficiente para desarmarlo. Entonces, con un salto experto, Axel se abalanzó sobre Lyle, quien intentó sacar un cuchillo de su bota, pero fue demasiado lento. Axel lo sujetó por el antebrazo, con las mandíbulas cerradas arrastrándolo al suelo. Patrick se puso de pie de un salto, le arrebató el arma al aturdido primer atacante y la apuntó al tercer hombre, que se había quedado paralizado. «¡Abajo!», gritó. «Ahora». El hombre cayó de rodillas con las manos en alto. Axel se quedó de pie junto a Lial, que seguía creciendo, pero ya no mordía. «Solo lo que puedo. Sobras, sobre todo. No se acerca a nadie. Se queda ahí tumbado». La manga del hombre estaba destrozada, con sangre acumulándose en su muñeca. Patrick se acercó lentamente y le puso las esposas al brazo sano de Lyle. Luego se giró para asegurar a los demás. Dio la orden una vez que todos estuvieron sujetos. Para cuando llegaron los refuerzos, los árboles resonaban con luces intermitentes y órdenes por radio. Axel permaneció en silencio junto a Patrick, jadeando con dificultad, pero sus ojos brillaban con un brillo casi intencional. Más tarde, de vuelta en la comisaría, Patrick se sentó en la sala de pruebas con una pequeña grabadora de voz que sacó del bolsillo de Lai. Tenía el cargador roto y la carcasa agrietada. Al reproducir el audio, era granulado, pero nítido. Gray Line no lo quiere de vuelta. Si no pueden seguir las órdenes, están acabados. Nos encargamos. Siempre lo hemos hecho. Para eso pagan. Patrick cerró los ojos, con la mandíbula apretada. Prueba. No fue solo abandono. Fue ejecutado. Los perros que ya no servían guardaron silencio. Pero Axel no. El cielo sobre Raven Creek estaba cubierto de nubes invernales que proyectaban un baño plateado sobre las escaleras del juzgado. Hace un ruido lastimero por la noche, como si llamara a alguien, siempre con la mirada perdida. Las cámaras disparaban como un enjambre de insectos. Los reporteros se apiñaban y residentes curiosos se agolpaban en el césped, algunos con carteles caseros. La mayoría llevaba el nombre de Axel. Una niña con un gorro de lana rosa sostenía un cartel que decía: «Lo salvaste. Ahora él salva a otros». La sala del consejo estaba repleta, codo con la prensa, funcionarios locales, grupos de derechos de los animales y oficiales de los condados vecinos. En el centro, bajo el antiguo sello de latón del estado de Oregón, se encontraba Patrick Monroe. Vestía su uniforme de gala, pero la placa en su pecho había sido regrabada. Ya no era solo detective, sino comandante de la División de Justicia Canina de la BUCOP.Q. Junto a él estaba sentado Axel, con un chaleco ceremonial negro y un emblema dorado de la K9. Las cicatrices en su flanco aún eran apenas visibles a través del pelaje, un silencioso testimonio de todo lo que había soportado. Pero mantenía una postura erguida, con las orejas alerta y la mirada fija, como el soldado que una vez fue y sigue siendo. Patrick se acercó al micrófono. Su voz, aunque firme, cargaba con el peso de los años. Hace 3 meses, encontré a Axel en un estacionamiento, hambriento, temblando, abandonado a su suerte. Señaló la cresta norte, más allá del límite del pueblo, hacia las colinas boscosas. Como si estuviera esperando. Creí que estaba salvando a un solo perro, pero lo que encontré fue algo mucho más grande. Lo que encontré fue una traición. La sala contuvo la respiración. Presionó un control remoto y el gran monitor detrás de él se iluminó. Aparecieron una serie de documentos. Registros de transferencia,
formularios médicos manipulados, datos de chips reacondicionados y finalmente la grabación de voz recuperada de la chaqueta de Lai durante el operativo de Ravenhill. Grey Line Defense no solo subcontrataba caninos retirados, sino que los vendía. Algunos fueron a empresas privadas en el extranjero, otros a contratistas de seguridad sin licencia, y aquellos que se consideraban demasiado difíciles de reentrenar fueron registrados como desechados. A continuación, se presentaron los nombres. Patrick los leyó en voz alta. Wendell Dunlow, ex supervisor de manejo de cargas. Kyle Mercer, coordinador de transporte. Judith Ruiz, inversora privada en Redline Logistics. Anthony Park, veterinario contratado. Todos habían sido arrestados con órdenes de arresto selladas 2 noches antes. Todos enfrentan cargos que incluyen crimen organizado, falsificación de documentos públicos, tráfico interestatal de animales y crueldad agravada. Patrick la observó. O no solo traicionaron a estos perros EO, continuó Patrick. Y o traicionaron la placa, traicionaron la confianza. EO hizo una pausa y casi eliminan a Axel. Como si estuviera en Q, Axel se enderezó. La sala estalló en aplausos, más largos y fuertes de lo que Patrick esperaba, pero no eran para él. Era para el perro que había salido de la tierra, sobrevivido a la oscuridad y derribado la máquina que intentó deshacerse de él. Cuando el ruido se apagó, el gobernador Ellis Carter subió al podio. El gobernador Carter era un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con rostro sereno y mirada pensativa. Había sido fiscal federal, conocido por exponer la corrupción en prisiones privadas. Hoy sostenía un medallón de plata con forma de estrella en una mano, y se acercó con ternura a Axel. «Eac 9 Axel Yu», dijo con claridad. «Hoy en honor a tu valentía, tu servicio y tu supervivencia, te mantuviste entre la justicia y el silencio. Nunca serás olvidado hoy». Axel no se inmutó. Dició no eso. Se inclinó hacia adelante, olió la mano del gobernador una vez y volvió a sentarse, sereno como una piedra. Algunos oficiales cerca del frente saludaron. Debía de rondar los 70 y tantos, delgada y baja, con la mandíbula hundida y unos ojos azul pálido aún penetrantes tras sus gruesas gafas. Más tarde esa noche, la casa Monroe estaba más tranquila que en semanas. Megan estaba acurrucada en el sofá con una sidra caliente en las manos, vestida con su sudadera de franela, observando a Tango roncar junto a la chimenea. Tango, el malininoa belga de ojos nublados, ya había reclamado la alfombra como su territorio. Roscoe, el pastor alemán mayor con la oreja torcida, se había metido debajo de la mesa de centro y se había negado a salir desde que llegó. Pero hoy, por primera vez, meneó la cola cuando Megan entró en la habitación. Patrick se sentó en el suelo, apoyado en el sofá, con Axel estirado a su lado. La habitación olía ligeramente a pollo asado, madera de pino y franela caliente. En la pared, encima de ellos, habían montado un marco nuevo. Dentro estaba la placa de Axel junto a una que decía: «Justicia para los caninos jubilados. Sirvieron con lealtad. Honramos nuestras acciones». «Todavía no puedo creer que haya terminado», dijo Megan en voz baja. Patrick no apartó la mirada del fuego. «Esto no ha terminado, no para los demás, pero es un comienzo». Ella cambió de actitud al mirarlo. Su etiqueta con el nombre, medio desprendida y pegada al abrigo, decía: «Ega Sarajo». Olía ligeramente a agujas de pino y cacahuetes cocidos. «¿Cuántos perros se han rescatado hasta ahora?» 27, dijo. 5, todavía en cuidados intensivos. La semana que viene reuniremos a 2 con sus cuidadores originales, y 6 fueron adoptados por agentes de otras comisarías. ¿Y Axel?» Patrick bajó la mirada. Axel dormitaba profundamente, respirando profunda y regularmente. «Euca se queda aquí», dijo Patrick. Oía hasta su último diaú. Megan sonrió y asintió. Sobre la mesa se encontraba la siguiente tanda de archivos, pistas de fuentes anónimas, ubicaciones de presuntos centros de transporte y una lista creciente de simpatizantes. Desde la conferencia de prensa, las donaciones habían llegado a raudales de todo el país. Veteranos, departamentos de policía, civiles, incluso escolares. Una clase de 5º grado en Vermont le había enviado a Axel un paquete con pelotas de tenis, galletas y una nota escrita a mano. «Gracias por tu valentía».
Pero Patrick sabía que esta campaña no se trataba de fama ni de medallas. Se trataba de memoria, de deber, de asegurarse de que nadie volviera a enterrar su pasado en una jaula. Esa noche, justo antes de medianoche, Patrick salió al porche con Axel pisándole los talones. Había vuelto a nevar, ligera y suave, cubriendo los árboles con su quietud. «Sara, ¿verdad?». Ella parpadeó, sorprendida. «Soy yo. Soy el detective Patrick Monroe». El mundo se sentía, de alguna manera, más apacible. Detrás de él, Tango y Roscoe yacían acurrucados junto a la chimenea. Miró a Axel. «¿Listo para descansar, compañero?». Axel giró ligeramente la cabeza y golpeó suavemente la pierna de Patrick con el hocico. Permanecieron juntos, hombre y perro, bajo el cielo oscuro, salpicado de estrellas, silenciosos, firmes, y ya no estaban solos. A veces el mundo olvida a los silenciosos, a los que sirvieron, a los que amaron, a los que esperaron. Pero incluso cuando el sistema le falló, Axel persistió. No se rindió. Y justo cuando su esperanza debería haberse agotado, algo cambió. Quizás fue una oportunidad. Quizás fue valentía. O quizás fue gracia. Porque cuando nadie más miraba, Dios sí. Gracias a la decisión de un hombre de detenerse, preocuparse, luchar, la justicia encontró un camino. No solo para Axel, sino para tantos como él. Este perro no es callejero. Era mi compañero, un perro llamado Axel. Sara ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. Y ese es el milagro. No son relámpagos ni voces celestiales, sino personas, gente común que elige el amor al silencio, la acción a la comodidad, la esperanza al miedo. Así que, si crees en las segundas oportunidades, si crees que hasta la vida más pequeña importa, si crees que Dios pone a las almas correctas en nuestro camino por una razón, deja que esta historia te sirva de recordatorio. Los héroes no siempre llevan insignias. A veces caminan a cuatro patas y llevan cicatrices, y a veces el milagro es simplemente ser vistos. Deja un comentario abajo y escribe amén. Si esta historia te conmueve, reza con nosotros para que cada alma olvidada sea encontrada y cada corazón leal sea honrado. Y si crees en este mensaje, compártelo. Ayuda a alguien a creer de nuevo. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias que demuestran que el amor sigue triunfando. Y que Dios te bendiga donde quiera que estés, quien quiera que seas. ¿Compañero? ¿Es militar o policía? «Policía», preguntó Patrick con voz tensa. «Me salvó la vida una vez». Sara sollozó y volvió a mirar al perro tembloroso. «Maldita sea». Durante un largo instante, el silencio entre ellos se llenó solo con el suave gemido del viento invernal que se abría paso a través del metal retorcido sobre ellos. Sara se frota las manos. Sus guantes se deshilachan en las yemas de los dedos. «¿Piensas llevártelo?», preguntó Ponto. Patrick dudó. «¿Si vendrá a verme?». «Sí, aquí no está seguro». No respondió de inmediato. En cambio, se agachó y sacó lentamente algo de la carreta. Un sándwich a medio comer envuelto en papel encerado. Se arrodilló junto a Patrick, con movimientos rígidos, y con cuidado dejó el sándwich al alcance de Axel. «No me lo quitará de la mano», afirmó. «Ya no». Esperaron despacio, vacilantes. Axel estiró el cuello, olió la comida y le dio un mordisco. No gruñó. No se inmutó. Patrick lo observó. Las emociones lo invadieron como una marea. ¿Cuánto tiempo llevaba Axel aquí fuera? ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta? «Sé que es tuyo», dijo Sara en voz baja observando el rostro de Patrick. «Ya lo veo. Pero más te vale que le hagas justicia. Ha pasado por algo muy malo». «Lo haré», dijo Patrick. «Gracias por lo que has hecho». «¿De verdad?». Ella asintió, pero su expresión permaneció cautelosa. «He visto a hombres decir cosas así. Los he visto irse cuando la cosa se pone muy difícil. No me pareces uno de esos, pero más vale que no me des la razón». Patrick se agachó de nuevo y extendió la mano con suavidad. «Axel», susurró. «Vamos, chico. Vámonos a casa». El perro lo miró. Por un instante, algo brilló tras esos ojos cansados, una leve señal de reconocimiento. Pero Axel no se movió. Todavía no. Patrick se quedó allí, arrodillado bajo la luz que se desvanecía, decidido a no apresurarlo. Sabía que la recuperación no se mediría en minutos ni siquiera en días. Esperaría lo que fuera necesario.
Patrick conducía con una mano en el volante y la otra apoyada suavemente sobre la manta destrozada que envolvía el eje. La calefacción de la patrulla zumbaba débilmente, proyectando un calor sofocante sobre ambos, mientras la nieve empezaba a caer. Copos suaves y vacilantes se derretían al tocar el parabrisas. Axel estaba acurrucado en el asiento trasero, demasiado delgado para el asiento acolchado, con la cabeza apoyada en las patas. Sus ojos permanecían abiertos pero distantes, parpadeando lentamente como un veterano acosado por fantasmas que no podía identificar. Las calles de Raven Creek pasaban como una exhalación. Árboles desnudos bordeaban las aceras como centinelas huecos, y el tenue resplandor amarillo de la comisaría se asomaba en la oscuridad. Patrick entró en el garaje privado de la comisaría y apagó el motor. Por un momento, se quedó sentado, con los dedos apretados alrededor de la llave. Dentro de su modesta oficina, Patrick colocó una toalla gruesa en el suelo junto al radiador y con cuidado ayudó a Axel a subirse. Las patas del perro temblaron, pero no se resistió. Patrick se agachó a su lado, quitándole la suciedad congelada del pelaje. Fue entonces cuando lo vio. Un destello de metal bajo el pelo enmarañado del cuello de Axel. Lo tomó con cuidado. Era un collar de cuero descolorido y deshilachado, casi negro de mugre. Sujeta a él por una anilla oxidada, había una estrecha placa rectangular, de estilo militar, pero más pequeña. El grabado se había desgastado, quizá a propósito. Patrick entrecerró los ojos bajo la luz de la lámpara del escritorio. La mayoría de los números eran ilegibles, salvo un tenue rastro de 4 dígitos cerca del borde. 271. Sintió una opresión en el pecho. Espera, amigo, murmuró. Vamos a resolver esto. Abrió su computadora, se conectó al sistema del departamento de policía de Raven Creek y tecleó el número en la base de datos GNOE. Nada. Quiso nada. Intentó cruzar archivos de casos antiguos, listas de despliegue y archivos de emparejamiento de controladores. Nada. Luego probó con los registros internos de transferencias. En éxito. Finalmente, accedió al registro restringido de jubilación, una lista de todos los K9 reasignados o dados de baja en la última década. La lista se cargó lentamente, ordenada por número de serie. Patrick se desplazó. 92.870. 9 a 22.872. No había ningún 22.871. Se recostó mirando la pantalla. El expediente de Axel no solo estaba enterrado. Lo habían borrado. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Se giró. De pie en la puerta abierta, había una mujer con el pelo corto castaño rojizo, recogido en un moño despeinado, gafas de montura metálica que le cubrían la nariz afilada, y una bata de laboratorio que le quedaba un poco grande sobre un suéter verde bosque descolorido. Llevaba un maletín médico negro y un portapapeles bajo el brazo. Megan Patrick respiró aliviada. Gracias por venir. ¿La doctora? Megan Hale era veterinaria local en Raven Creek, pero aún más importante, antigua compañera de clase de Patrick en la universidad. Antes muy ambiciosa, Megan había abandonado sus planes de trabajar con laboratorios farmacéuticos en Portland tras el suicidio de su hermano 5 años antes. Desde entonces, regresó para cuidar a su anciana madre y dirigía una pequeña clínica especializada en casos de trauma y rescate. Su actitud combinaba precisión clínica con una amable empatía. Era capaz de coser una pata destrozada mientras susurraba canciones de cuna a un animal tembloroso. Entró, sus botas chirriando suavemente sobre el linoleum. Recibí tu mensaje. ¿Es este el perro del que hablabas? Patrick asintió hacia Axel. Megan se agachó, observándolo sin tocarlo. Dios mío, susurró. Parece un anciano. Solo tiene 8 años, dijo Patrick. 7 la última vez que lo vi. Eso fue hace 3 años. Axel levantó la cabeza débilmente y la miró fijamente, moviendo la cola una vez antes de volver a acomodarse. ¿Puedo?, preguntó Megan. Patrick asintió. ¿So? Ella se arrodilló más cerca y comenzó su examen. Manos enguantadas presionaron suavemente la caja torácica de Axel, comprobando su pulso, levantándole el labio para examinar las encías. Deshidratado,
con un peso muy bajo. Tejido cicatricial en el costado. Estas marcas no son solo por negligencia. Patrick frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella levantó la vista, con los ojos oscurecidos. Hay moretones que sanan en patrones, repetitivos, consistentes. Daño en las costillas, probablemente causado por un objeto contundente. Estas laceraciones en sus patas traseras.